una niñita cuando eso. Y yo le pido a Dios ahí, y que no sabía ni cómo orar, no sabía nada, porque tenía años de no nada de Dios. Y ella andaba un poco desorientada en su vida, ¿verdad? Pero ella llamó, mi esposa la llamó. Dice, tía, ¿qué hago? Mis 2 viejitos se mueren, los 2 afectados con el COVID. Y ella estaba ahí, vive a la par, y comenzó a asistirlos y ayudarlos. Y ella se contaminó también. Claro. Y entonces, pero fue leve. Pero la mamá, ella sí bajó al sótano, por decirlo así. Y entonces ella estando en el hospital, le dio una trombosis y tenía sangre en los pulmones. Ya estaba lista para la foto. Y le dijeron, ella estaba ahí sentada, una ancianita. Ella es una ancianita pero muy guapa, así como ella, ¿verdad? Muy guapa, ella es muy guapa, ella es de buena apariencia, siempre se ha conservado, pero ahí la estaba viendo fea, ahí estaba viendo el túnel, ¿verdad?, de la muerte. Entonces le decía a una enfermera, hey, ¿me puedo acostar en esa camita? No, esa la tenemos reservada para cualquier paciente que llegue. Dice que ella en su pensamiento dijo, ¿y yo qué soy? Y en eso llegó una doctora y sí le dio permiso de acostarse en la camita, porque ese es el trato que se le están dando a los adultos mayores en los hospitales. El adulto mayor que llega ya así medio chueco, ya le tienen la sentencia de muerte encima. Esa es la realidad. Somos desechables según los médicos y la ciencia médica, pero no es así. Mi cuñada en un principio llamó a una persona para que orara por ella. Le dice, mira, dice, ¿para qué vamos a orar? Dice, por si ya estamos viejos y ya nos vamos a morir. Y no oró. ¿Qué clase de creyente? ¿Qué clase de creyente? Discriminando a una adulta mayor. No. Nos morimos cuando el Señor quiere que nos muramos, no así cuando alguien diga que no. Así es. Entonces vean lo que pasó. Vino el milagro. Estando en esa situación, el médico le hacía exámenes a mi cuñada y resulta que mi esposa le dio instrucciones a la hija y la llevó al punto de que ella se entregara a Cristo. Oiga lo que pasa. A Dios no le importa cuántos pecados cometió ella. Amén. Pero cuando ella le entregó su corazón a Cristo por la oración con mi esposa, la llevó a los pies del Señor y ella oró. Y mi esposa le dice, ahora sí, mamita, póngase de pie, póngase las pilas, vaya, coja aceite en sus manos y vaya y ore por su mamá y su papá y reprenda ese espíritu de muerte en su padre y en su madre. Vaya y ore con toda autoridad. Usted es una hija de Dios ya. Y ella se levantó y le creyó a mi esposa y se fue. Y se envalentonó, ¿verdad?, en el nombre del Señor. Y ella iba como una fiera contra el COVID, ¿verdad? Y ungió al papá y a la mamá, ¿verdad? Y los ungió y empezó a orar y así, yo reprendo este espíritu de COVID. Se sana, se sale de mi madre, se sale de mi padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Punto. Cuando el doctor vio que había ya una situación de muerte, él recibió una bendición. ¿Cuál fue la bendición de él? Ver el milagro de Dios. El nivel de plaquetas de mi cuñada estaba en 80. O sea, ya estaba lista, ya nada más de jalar el mecate y hasta luego. Y le bajó a 8 milagrosamente. Y el doctor dice, ay, no puede ser esto. Esto no es otra cosa que un milagro. No, y se puso a llorar.
el doctor, Don de Rodrigo. ver lo que había hecho el Señor. Y mi cuñada le bajó a 8 y ahí está mi cuñada. Ahora andan paseando por todos lados, no tiene nada, se desapareció todo el mal que ya la tenía sentenciada a la muerte. Qué bendición. Eso es digno de alabanza al Señor. No debería Digno de sorprendernos alabanza. esas Y la cosas. muchacha, la sobrina de mi esposa, le dijo a la mamá y al papá: papi, mami, esto que el Señor ha hecho con nosotros, dice, esto es de que todos los días alabemos al Señor. Amén. Que todos los días nos reunamos para darle gracias al Señor. Ese es el milagro que Dios le dio a esa familia. Amén. Y Muchísimas nosotros gracias por estamos compartirlo, don superfelices. Rodrigo, porque a estas alturas no debería sorprendernos ver la sanidad del Señor sobre la enfermedad, ver cómo Dios actúa, pero siempre lo hace. Siempre es hermoso escuchar y ver cómo Dios sigue moviendo la mano sobre su pueblo es poderosísimo. Muchísimas gracias por compartir, don Rodrigo, de verdad que nos encanta escucharlo. ¿Alguien más que tenga motivo de alabanza, algo por qué darle gracias al Señor en esta mañana? Si no, el pastor. Sí, pero no quiero dejar pasar la oportunidad, porque yo se los he dicho que en este tiempo, en el tiempo previo a la Navidad, siempre hay un corazón muy lindo de la gente deseosa de escuchar de Dios. Hay una predisposición de la gente por escuchar de la palabra de Dios, y es un momento muy bonito. Laboralmente estoy viendo cómo el Señor está tocando el corazón de las personas, y en todas mis conversaciones laborales siempre hay un espacio para agradecer a Dios y para poder guiar a la gente. Y la verdad que agradezco mucho al Señor, porque han sido semanas muy hermosas donde el Señor en el trabajo me ha permitido poder guiar a las personas a un verdadero sentido de celebración y a un reconocimiento de lo que decía el himno, cómo desde el pesebre a la cruz el Señor vino al mundo precisamente para traernos salvación y darle a esa celebración ese matiz espiritual que la gente tiene. Yo le agradezco al Señor por esas posibilidades. Y porque mis hijos están hoy aquí. Amén. También nos hacía muchísima falta los dos. Christopher tiene que estar largo de las velas ahora con ese pelo, ¿verdad? No sé si hay alguien más. Si no, yo particularmente muchísimas gracias, doña Leti. Ya queda contratada para sus futuras ocasiones. Apáguese el botoncito ahí, si lo puede ver. Deme, yo le ayudo. No se preocupe. Aquí. Listo. Yo en lo personal le doy muchísimas gracias a Dios porque esta semana me permitió cumplir años una vez más y de verdad eso siempre es una bendición. Le doy gracias a Dios por todos ustedes, por el amor que me tienen, el cariño, por tantos mensajes bonitos que recibí el día de mi cumpleaños y tantas cosas bellas. De verdad que es precioso sentirse acompañado por una familia como ustedes. Y particularmente le doy gracias a Dios porque esta semana algo que probablemente debería ser muy normal, que cualquier otro año habría sido un asunto que no tiene mayor reconocimiento. Esta semana, después de un año sumamente difícil en la parte laboral, el Señor nos ha acompañado y pude pagarle el aguinaldo a todos mis muchachos. Y no fue fácil, hermanos. No ha sido fácil, de verdad que no. Ha sido un tiempo muy, muy difícil y que pues todos los muchachos que puedan trabajar conmigo tengan la bendición de lo que es suyo, de poder tener trabajo. Para mí eso es una carga muy grande y le doy gracias a Dios por eso, porque el Señor ha sido bueno. Vamos a abrir nuestra Biblia. No sé si tenemos un canto introductorio. ¿Tenemos un cantito más en el medio, Alex? Sí, vamos a preparar nuestro corazón. Mientras tanto, vaya buscando Lucas 7 y escuchemos este canto, este interludio para disponer nuestro corazón y aprender de la palabra del Señor.
Gracias, Señor, porque contamos con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, con esa paz que nos inunda cuando estamos tomados de tu mano. Abre nuestro corazón, háblanos, Padre Santo. En lo particular quiero pedirte que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija en esta mañana. Tú sabes que yo solo no puedo, Señor. Que seas tú el que nos abra el entendimiento y que escojas las palabras adecuadas para que hoy podamos salir fortalecidos, para que hoy podamos salir siendo mejores hijos tuyos. Amén. Hermoso es sentirse con paz. Qué hermoso que es poder dormir tranquilo. Siempre que terminamos los cultitos de oración de entre semana, los ratitos de oración, el pastor nos recuerda un salmo que nos invita a dormir confiados en el Señor. Qué sabroso que es tener paz. Hace muchos años, me acuerdo de una entrevista que le hicieron a un fulano que estuvo prófugo durante mucho tiempo, que terminaron agarrando en Panamá, que había sido muy buscado aquí en Costa Rica. Y él decía que tenía, 9 meses en fuga, y que tenía 9 meses de dormir con los zapatos puestos, porque no sabía en qué momento tenía que salir corriendo. Y ningún dormir, ¿verdad? Estar con un ojo cerrado, el otro abierto, pero con los zapatos y la ropa puesta cuando se acostaba un ratito, porque en cualquier momento tenía que salir espantado. Qué sabroso que es ponerse la pijama, las mediecitas más cómodas y acostarse a dormir a las anchas, que de verdad que esa paz no tiene precio. En la Biblia tenemos muchas historias, en los evangelios, a lo largo de los evangelios, nos encontramos historias que obviamente se repiten en 1, en 2, en los 4 evangelios, que nos encontramos las diferentes perspectivas. Hay una historia que tiende a confundirse porque hay 2 ocasiones en las que Jesús interactúa con una mujer que le derrama perfume en los pies, y tiende muchas veces a confundirse de que es la misma. En Juan 16 nos encontramos la historia de María, la hermana de Lázaro. Ya Jesús había resucitado a Lázaro, estaban pero con el corazón hinchido por el milagro que el Señor había hecho con su hermano. Amaban a Jesús, era su amigo personal, y Jesús está en Betania
y está con ellos. Y entonces Marta, como siempre, está ahí acomodando y jalando trastes y haciendo las cosas, ¿verdad? Y María trae un perfume carísimo y lo derrama sobre los pies del Señor y empieza a llorar, a bendecirle. También con su cabello le seca los pies y demás. Y recuerdan que Judas dijo: pero ¿por qué gastaron eso ahí en las patas del Señor? Si eso es carísimo. Si eso lo hubiéramos vendido y acá es el salario de un año completo, imagínense cuánta gente hubiéramos ayudado, especialmente a mí, decía Judas. Y el Señor les dice: los pobres siempre los van a tener. La oportunidad de compartir con el Hijo de Dios es limitada. Esta historia se nos tiende a confundir con la que hoy vamos a ver, que es totalmente diferente. Estamos hablando de otra mujer, no es María, es la mujer pecadora, de la cual no conocemos el nombre, que está en la casa de Simón el fariseo, que no es como lo otro, y que también tiene una interacción con Jesús. Vamos a irnos a Lucas 7 y vamos a leer a partir del versículo 36. Acompáñenme a leer esta historia para que la tengamos fresquita ahí. Lucas 7 del 36 hasta el final del capítulo, que es el 50. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies con lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es porque muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Esta historia es una historia lindísima, como les digo, es diferente, no es la del perfume carísimo. Este perfume que estaba en el frasco de alabastro, probablemente era cualquier pacholí que tenía una mujer a la mano, ¿verdad? Que más adelante vamos a entender para qué es que lo utilizaba. Cuando yo estaba cachorro, mi mamá, que Dios la bendiga ya en el cielo, compraba unos estuches de una carajada que se llama maja, de un perfume maja negro, ¿verdad? Cosa más dulce. Mi abuelita andaba y hasta que le venía el abejero atrás de la dulzura. Y entonces a una de mis tías le regalaba el talco, a la otra de mis tías le regalaba el desodorante y a la otra les daba el perfumillo. A veces se lo dejaba a mi abuelita y entonces ya mi mamá cubría una tanda de regalos con el estuche que le vendía el polaco, claramente, desarmando el estuchecito. Entonces salada la que le tocaba desodorante, nada más, de mis tías. Yo me imagino que por ahí andaba ese perfumillo, era cualquier ahí menticol más o menos para embarrarse. Aquí tenemos a un par de personajes que son totalmente distintos, del cual en la interacción de Jesús tenemos mucho que aprender. Cuando uno comparte el evangelio, hermanos, y yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno comparte el evangelio, hay algunos prejuicios de la persona que está escuchando. Hay quienes creen que la iglesia, es un country club de gente muy buena,
¿Verdad? Acá no, ustedes se reúnen ahí, cantan, ¿verdad? Ponen musiquita, qué bonito y todo. No, pero es que ahí todos son gente buena y santurrones y así. No, yo no pertenezco ahí. Yo no calzo ahí. Eso no es para mí, porque eso es de ustedes, de los que están bien. O por lo contrario, está quienes piensan que no pertenecen aquí, no porque nosotros seamos muy buenos, sino porque más bien los que vienen a la iglesia son demasiado pecadores. No, yo tengo una relación con el Señor. El Señor y yo nos entendemos. Y yo tengo una buena relación con el Señor. Yo no necesito ir a la iglesia. Él encampo a los más necesitados, a los realmente pecadores. Y muchas veces hemos escuchado, no, usted debería estarle hablando a fulanito. Ese sí está mal. Yo estoy bien. Yo viera que hay una vecinita ahí pobre, que yo de vez en cuando le paso una bolsita de arroz. No, yo estoy bien. Yo no soy tan pecador como para necesitar ir a la iglesia. Y eso siempre depende de la autopercepción que nosotros tengamos de nosotros mismos. ¿Por qué yo durante esta semana le oré al Señor y le pedí que me aclarara y me dirigió hacia este mensaje? Porque, hermanos, yo creo que es importante que nosotros, el pueblo de Dios, reconozcamos por qué aquí al seno se dan diferencias polarizadas. Aquí al seno de la iglesia podemos encontrar a gente que tiene un corazón ardiente, una fe maravillosa. Ahora que hemos tenido la experiencia de los grupitos de oración, hemos aprendido de personas que pero tienen una fortaleza y una fe increíble, como hemos aprendido de Rosmerita y los que tenemos, Alex, el pastor y yo, que tenemos la oportunidad de tener algún tipo de interacción, de escuchar lo que ella nos cuenta un poquito, es algo increíble. Pero también conocemos a muchos de nosotros que con el primer ventolito que nos entre, ¿verdad?, se nos menea todo. Se nos menea todo, con la primera pruebita, de verdad, nada más salte la cuerdita, esa es la prueba hasta ahora, y ya se nos hace un mundo. Al seno de la iglesia tenemos más o menos como lo que estaba pasando acá. Tenemos polos totalmente opuestos. Y yo tengo que pensar que siempre es bueno que nosotros nos examinemos y nos digamos, ¿por qué? ¿Por qué si somos la iglesia del Señor, el cuerpo, un solo cuerpo? Que acabamos de aprender con Alex que en la iglesia primitiva no hacía falta nada hacía falta, porque unos se apoyaban a los otros y los otros con los otros, y había esa comunión tan preciosa. Y ahora nosotros nos perdemos, se nos pierde alguien de vista, ¿verdad?, por algún tiempo. Cuando nos volvemos a encontrar, mira, Fernando, cada vez tiene menos pelo. Y sí, ya se nos había olvidado. ¿Qué es lo que está pasando al seno? En la historia tenemos al fariseo, y yo sé que en esta iglesia no tenemos que detenernos mucho a explicar sobre los fariseos. Todos conocemos religiosos, moralistas, los que eran dueños de la verdad, los Ignacios Santos de la ley del Señor, ¿verdad? Solo ellos tienen la verdad y solo la opinión de ellos podía contar y ser importante. Pero sobre todo, sumamente hipócritas. Sumamente hipócritas. En muchos casos, dirigidos por ignorancia, porque habían crecido con una enseñanza, con la ley como su arma, su estandarte sobre el cual pararse, porque no reconocían a Jesús. Pero habían algunos de ellos, recordamos el caso de Nicodemo, que llegó a escondidas en la noche a hablar con el Señor porque me interesaba lo que está diciendo, porque no me vean mucho. Y al final el Señor le dice, tiene que nacer de nuevo. Pero ¿cómo hago para metérmele a mi mamá? No, toda la explicación. Habían algunos que tenían ese deseo. Habían otros de los fariseos que sencillamente no, está equivocado. Este es un pajoso. Simón tenía interés en el Señor. ¿Cuál era el interés? No lo sabemos. Conocer de este nuevo maestro que anda ahí hablando, que anda predicando, de este nuevo rabí. Mira, lo que dice es interesante, quiero escuchar más. Y lo invitó a la casa para que viniera a estar con él. Pero recuerden que lo invitó forrado de pies a cabeza con lo que era su ser, la hipocresía. El mismo Señor nos dice más adelante en Lucas 18 la historia del publicano y el fariseo, donde tiene a dos personajes, donde el que se suponía era el más malo era el publicano, que era el recaudador de impuestos, porque en los tiempos de Jesús a los recaudadores de impuestos los querían tanto como hoy en día queremos a los recaudadores de impuestos, más o menos, ¿verdad? Eran personas despreciables que nadie quería. Y entonces el que se suponía más malo era ese.
Y Jesús mismo le dice, llegan al templo, suben al templo un recaudador de impuestos y un fariseo. Y el recaudador de impuestos se está dando por el pecho en silencio, no puede ni levantar la cabeza por la vergüenza que tiene. Y en cambio el fariseo dice, en el versículo 11, no lo busquen, Lucas 18, el fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En resumen, estaba dándole gracias al Señor porque no lo necesitaba. Yo soy tan bueno, tan bueno, tan bueno, que Señor, no te necesito. Ya, trabajo hecho aquí conmigo. Y yo qué buenura la que tengo. Ese es uno de los personajes. Y él, dentro de todo eso, tenía interés en Jesús. El otro personaje es el de la mujer pecadora, que no sabemos cómo se llama y que nada más dice que es pecadora. Y hermanos, cuando dicen que es una mujer pecadora, no crea que es que le tiraba piedras a los pajaritos y que maltrataba al gatito del vecino. No, era realmente pecadora. Era realmente pecadora. Hay quienes dicen que por las características, a pesar de que no se dice que era prostituta, pero era a tal nivel que en el barrio todo el mundo sabía. Todo el mundo sabía de su inmoralidad, que era una mujer despreciable para los efectos del barrio. Y todos, absolutamente todos conocían de su condición. Esas dos personas tan opuestas, el correcto moralmente, el maestro, el que estaba ahí, ¿verdad? Se suponía con la altitud moral, y la requete pecadora del barrio, tenían un mismo interés: Jesucristo, Jesús. Ambos habían escuchado de Jesús. Simón había escuchado probablemente predicando en el ring ahí entre los mismos, ¿verdad? Que anda ese carajo ahí diciendo y una nueva teología y eso puede ser peligroso. Y tenía interés en Jesús para darse cuenta qué era lo que hablaba. La mujer, no sabemos si era la 1723 de los 5000, no sabemos dónde, pero conocía de Jesús. Había escuchado y estoy seguro que había escuchado algo que le había llegado al corazón, porque llegó a arriesgarse a meterse en la boca del león, ¿verdad? A la casa donde terminó llegando. El interés en Jesús no es suficiente, hermanos. No es suficiente. Los dos personajes tenían interés en Jesús. Yo estoy seguro que usted, como yo, conocemos a personas, y de aquí en adelante vayamos haciendo nuestra lista personal. Piense en su compañero, en su prima, en su vecino que es medio arrogantón y que cada vez que usted le habla de la iglesia se pone así medio insopor. Pero hermano, también piense en usted. También repase en la listita su relación con el Señor. Porque saber de Jesús, saber de la iglesia, tener interés, porque mira, eso suena bien, es correcto. En tiempos de necesidad, la iglesia hablando de esperanza, de que va a estar todo mejor, eso suena interesante. Eso no es suficiente. Porque Simón estaba con esa condición, quería saber algo, le sonaba algo. Dice la escritura en el original que Simón le rogó a Jesús que fuera a visitarlo, y Jesús se fue para allá. Se ponen a cenar y no eran como las mesas de nosotros, eran mesas bajitas, había un cojín, se recostaban, ponían un brazo, con la otra mano agarraban la comida y están ahí, ¿verdad? No era solo Jesús, porque nos damos más adelante cuenta que los otros que estaban ahí se ponen a hablar y a murmurar. Era el gran banquete de una persona importante dentro de la sociedad, dentro de los que estaba Jesús como uno de los invitados, estaba ahí. Y ahí, en ese panal, se le ocurre entrar a la mujer pecadora. Yo me puedo imaginar que ella entró como caminando para atrás para que creyeran que iba a salir, calladita, con vergüenza. Y dice las escrituras que llega por detrás y empieza a ungir al Señor, a bendecirlo. Hasta este momento, ¿quién parece loco? ¿Simón o la pecadora? Hasta ahora, la que está llorando en el piso, con el cabello limpiando, la que entró sigilosa, la que está ahí. Hasta ahora la loca, el título de loco lo lleva la mujer pecadora.
Simón sigue estando en su muy cómoda silla de religioso. Esa, hermano, la que usted y yo conocemos, esa silla confortable, que está riquísimo. En esa misma silla sigue estando Simón. Una silla que probablemente usted ha disfrutado y se ha sentado. En la silla de la religiosidad seguía estando Simón. En cambio, a la mujer entró con vergüenza. Empieza a ungir al Señor, a interactuar con el Señor. Y lo que dice el texto es que la vieron, puesto que Simón dice: si ese fuera verdaderamente uno de los nuestros, ¿verdad? Si fuera sabio, se estaría dando cuenta qué clase de fichita que es con la que está compartiendo. Lucas fue tan específico en esto y tan preciso, inspirado por Dios, que nos da el detalle del perfume. Ese perfume que hasta ese momento había sido una herramienta de iniquidad. Ese perfume que lo usaba para atraer a los hombres, para estar bien, para meterse a andar con los hombres si era de a gratis, o si efectivamente era prostituta, pues era parte del negocio. Ese perfume, esa herramienta que hasta el día de hoy le había servido para su vida en pecado, decide derramarlo en el Señor. Decide derramarlo a los pies del Señor. Y eso tiene un significado importantísimo, porque esa mujer entró ahí exactamente con todo lo que tenía. Hizo un arrollado del orgullo, del susto, del miedo, de sus herramientas, de quién es de manera integral. Yo con todo, con el perfumito de bretear, con lo que soy, con la cabellera, con la que trato, con todo, se presentó delante del Señor, de manera íntegra, completa. Dice entonces el fariseo, versículo 39, al ver esto, Simón, el fariseo, que lo había invitado, dijo para sí: no dice pero a mí se me ocurre que dijo: si este hombre fuera profeta, sabría quién es que lo está tocando y qué clase de mujer. Es una pecadora. O sea, es una pecadora. Eso es lo que tenía en mente Simón. Al mismo tiempo, mientras Simón juzgaba, ¿qué tenía en mente la mujer? ¿Qué creen ustedes que tenía en mente la mujer? Recordemos que esta mujer había sido utilizada por los hombres. No solamente era pecadora y con la inmoralidad que el texto nos aclara que tiene, sino que ya de por sí era mujer, lo que era muy difícil en el tiempo del Señor. Probablemente había sido abusada, utilizada, desechada por los hombres. Mientras Simón está juzgando, ella está delante del único hombre que ha tenido un mensaje diferente para con ella, que ha hablado de algo que le hacía falta en su corazón. Y eso, hermanos, era paz. Porque si hay algo que podemos leer en esto, es que estaba necesitada de paz. Entra, se postra a los pies, se pone a llorar, le tira el perfume, tiene una carga emocional grandísima. Ella no se había levantado a las 10 de la mañana, qué rico, había ido al gimnasio a hacer crossfit, y después le contaron: mira, hay una cena, se alistó y se fue para allá. No. Ella andaba una carga emocional. Y el único hombre con el que había interactuado en algún momento, al que había escuchado en algún momento, que le daba paz, estaba ahí presente. Jesús se entera, sabe, conoce el corazón de las dos personas, y entonces se vuelve y le dice al fariseo: vamos de vuelta. Versículo 40. Entonces Jesús le dijo en manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata, y cada moneda de plata era el salario de un día de trabajo. Entonces era una fortuna, año y medio de trabajo. 500, que debía 500 monedas de plata, y otros 50, mes y medio. Como no tenían con qué pagarle a ninguno de los dos estaban en la misma condición, ¿cuál de los dos amará más? Y de ahí en adelante empieza la interacción de a quien se le perdona mucho, ama mucho. La parábola que le explica, y
nosotros probablemente hubiéramos respondido exactamente lo mismo que Simón. Vean que curiosamente Jesús le dice, sí, tiene razón. Nada más que la matemática que estaban haciendo eran totalmente diferentes. La matemática que Jesús estaba haciendo, de que a quien se le perdona mucho es el que ama mucho, es diferente a la matemática simple y sencilla que Simón estaba haciendo. No, el que debía los 500, o el que tiene que haber estado más agradecido, porque qué deudón que era ese, comparado con el otro. Es esto lo que Jesús está tratando de darle a entender. Mire, entre más grande su carga de pecados, entre más pecador sea usted, la bendición, ¿verdad?, es muchísimo mejor que alguien que hace lo bueno, que nada más que resulta que le gusta mentir. Pero si usted, además de mentir, también le tira piedras a los pajaritos y maltrata al gato del vecino, entonces la escala. Jesús no le está diciendo eso. Muchos de ustedes, probablemente a diferencia mía, llegaron a los pies del Señor en algún momento más tardío de la vida. Se siente muy dramático cuando uno oye un testimonio de alguien que, mire, yo era drogadicto, estaba en las calles, yo era un ladrón y me encontré con el Señor y tuve una transformación. Es un testimonio poderosísimo. Pero quienes crecimos en la iglesia, yo llegué aquí a los 7 años, cuando estaba todavía cachorrito. Y aquí me crié, más bien me jalé a mi mamá y a mi abuelita, y aquí crecí toda mi infancia, mi juventud, con los chiquillos de la iglesia, para allá y para acá. No tenemos ese testimonio tan dramático. Es menos bendiciosa la bendición de haber sido bendecidos, usted y yo. No, eso no es lo que le está diciendo el Señor. Suena muchísimo más dramático. ¿Cómo podemos ponerlo desde una perspectiva más clara? El peso de la deuda es lo que hace la diferencia. Porque si usted crece en la iglesia y está aquí toda la vida, y sus papás lo traen y lo llevan y está aquí, y usted comete un error, y usted falla en cualquier tipo de error, y esa deuda le lleva peso a usted y lo está carcomiendo por dentro, eso es una deuda muchísimo más grande. Quien ha pasado toda la vida en la calle y que se encuentra con el Señor, bendito Dios, pero durante el tiempo que estuvo ahí no tenía el peso de carga en su vida porque era su vida normal. ¿Me estoy explicando? Otro ejemplo. Hermanos, ustedes tienen que pagar el marchamo, al igual que yo. Qué belleza, ¿verdad? ¿Para quién es más grande la deuda? Para el hermano que tiene el Hyundaicito que lo usa para ir y venir con su familia, que se quedó sin empleo este año, que ha visto, ¿verdad?, que es muy viejo el modelo para uberear, que no puede, que entonces tiene que más bien ya de plano piratear porque no ha habido sustento, y gracias a Dios no le debo el Hyundaicito a nadie porque nadie me iba a financiar un carrito tan viejo, y tiene que pagar de marchamo 85,000 colones. 85,000. Y también está el otro señor que tiene el Range Rover, que tiene que pagar de marchamo 1,5 millones de pesos. ¿Cuál deuda es más grande? ¿Cuál deuda es más pesada? Para don Ricky Ricón, para lo que tiene que pagar 1,5 millones de pesos, que uno de los carros, ¿verdad?, de los tantos carros caros que tengo, ¿para cuál es más grande la deuda? Efectivamente, en la matemática sencilla, probablemente usted y yo hubiéramos estado ahí sentados a la par de Simón, hubiéramos dicho, sí, efectivamente, el que le perdonaron los 500 es el que más tiene que amar. Lo que el Señor le está dando a entender es el peso de esa deuda es lo que hace la diferencia. Simón creía que estaba muy bien, creía que estaba en todas, que estaba, como dicen, a cachete, porque él cumplía con todas las cosas, él no tenía ninguna carga, a pesar de que tenía años, una vida entera, muchísimo más tiempo de estar equivocado. La mujer había escuchado a Jesús, tenía interés en encontrarse con él, y la carga que traía encima era muchísimo más grande. En números, 10 y 1000, póngale el porcentaje que usted quiera,
porque la carga que llevaba encima, la carga era grandísima, le significaba su vida. Simón estaba pecando y no se estaba dando cuenta. Y a pesar de que termina regañaditico, como lo vamos a ver en un momento, sale de la cena todo trasquilado, pero no nos dice qué pasa con él. Salió regañado y se fue y siguió con su vida. La deuda siguió a sus hombros, pero no le pesaba tanto como la de esta mujer, que estaba necesitada de paz. Dice el texto, luego se olvida de esa mujer y Simón, le dice el Señor, supongo que a quien más le perdonó, quien más has juzgado bien. Pero entonces Jesús le dice, luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa no me diste agua para los pies. Y hermanos, cuando la hermana pecadora estaba limpiando los pies al Señor, olvídese de todas las películas bonitas, olvídense de los murales que todos hemos visto en la iglesia católica, en algunos lugares, ¿verdad? Donde sale el Señor blanquititico de pies a cabeza, ¿verdad? El Señor Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y vieran que a él le olían feos los pies y se le encarnaban las uñas de andar ahí en la calle en chancletas, en polvo, caminando por los caminos, barro, por el mismo camino que andaban las personas, también andaban las bestias. Y entonces usted andaba ahí que andarse brincando las boñiguillas, porque no era un sistema muy sofisticado. Cuando se entraba a una casa, había un esclavo, la posición más baja de todas era la del esclavo lavapiés, porque tenía que quitar todo eso, porque usted se acostaba a cenar, ¿verdad? Con los pies a la par del de la par, ¿verdad? Del otro que estaba ahí a la par, comiendo. Y usted, Simón, no me dio ese lugar de prevalecencia. A pesar de que usted cree que lo que está haciendo está muy bien, no me dio ese lugar. En cambio, esta otra no ha dejado de lavarme los pies. No me saludó, no me dio ese respeto de beso como debía haber sido recibido Jesús. En cambio, esta, la que usted está juzgando, no ha dejado de besarme un solo minuto. Usted no me ungió con aceite, que era una tradición. Llegaban las visitas, se le ponía aceite en el pelo, porque Pantene no existía todavía, ¿verdad? Moco de gorila tampoco. La gente estaba acostada, tenía el pelo, ¿verdad? Un poquito medio mal acomodadito. El aceite era un bálsamo, le caía bien al pelo, se le acomodaba, estaba más presente, más presentable la gente. Usted no me ungió con aceite. En cambio ella, con lo que tenía, con su ser, con sus lágrimas, su cabello y su herramienta de trabajo, no ha dejado de bendecirme un solo momento. Finalmente, Simón se queda calladito, no dice nada. Hermanos, y ese es precisamente el problema. Que ese sillón de la religión es tan cómodo, que probablemente, si hay alguien sentado ahí, puede que escuche este mensaje, puede que escuche otros mensajes, puede que escuche al pastor decirnos, es tiempo de dar fruto. Es tiempo de dar fruto. Y así no, yo estoy dando un fruto tremendo. Yo no falto a la iglesia y me conecto siempre en las transmisiones. Y siempre saludo. No solo me conecto, sino que saludo. Bendiciones, hermanos. ¿Ya? El pastor me saluda, Fernando me saluda. Ahí estoy oyendo a Alex dando la clasecita. No, yo estoy dando un fruto tremendo porque yo me conecto siempre. Porque estoy tan cómodo desde mi sillón de la religión. Ahora que ya volvimos a la iglesia, yo estoy ahí. Mire, desde el mismo domingo le dejo a Rebeca dicho, yo vengo el próximo. Es una frutalidad que estoy dando tremenda. Porque el sillón en el que estamos es tan cómodo, es tan esponjoso, es tan suave, es en el que estaba Simón. Y escuchamos, al igual que Simón escuchó al Señor hablar claramente, escuchamos los mensajes y eran que no cala tanto. Hermanos, nosotros necesitamos paz. Estamos necesitados de paz en nuestro corazón. Y mientras estemos sentados en ese sillón tan cómodo, es difícil que podamos disfrutar a plenitud. ¿Qué termina sucediendo? Jesús le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? ¿Quién es ese? Pues el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿Quién más va a ser? El que podía y que venía precisamente a hacer
de la famosa ley, de la famosa religión, del famoso sillón, una realidad. Simón cumplía con los requisitos, se conectaba a los grupos de la iglesia de él, iba al templo, estaba en el grupito de WhatsApp de los hermanos, y cada vez que le decían que alguien estaba enfermo, ponía las manitas. Simón cumplía con la ley, cumplía con lo que tenía que hacer. Él creía que estaba cumpliendo. Delante suyo estaba la transformación de la ley en carne, la transformación del pacto en carne. El único que podía cumplir y ser perfecto ante los ojos del Señor, el único que podía hacerlo, y no lo estaba reconociendo. El primero y principal de los mandamientos es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Simón lo sabía, no lo estaba haciendo. Hermanos, nosotros lo sabemos y le voy a garantizar que no lo estamos haciendo. Ninguno de nosotros, empezando por el que está en el púlpito, está cumpliendo con eso a cabalidad. El segundo, igualmente importante, amar al prójimo como a sí mismo. Hacemos lista de cuánto lo estamos cumpliendo. El único que tenía la oportunidad de hacer eso es Jesús, el que está ahí con Simón, el que está ahí sentado, que efectivamente nos amó tanto que dio su propia vida por nosotros. Eso es amor al prójimo. Pero a Simón se le pasó. Termina la interacción, termina la cena, todo el mundo se fue para la casa, Simón regañaditico. ¿Y qué pasó con la mujer? Versículo 50: tu fe te ha salvado. Le dijo Jesús a la mujer: vete en paz. Simón llegó a su cena con un rin rin. Él quería conocer del Señor y se quedó regañado y con el rin rin en la oreja. La mujer llegó a la cena, a la cual no la habían invitado, se metió y se fue con lo que más necesitaba: paz, confianza en el Señor, perdón de sus pecados. Pudo seguir adelante con su vida totalmente bendecida. ¿Por qué? ¿Porque le limpió los pies? No. ¿Porque le echó el agua florida en los pies al Señor? No. Porque el cabello y se acababa de hacer la queratina y no le importó, y con el cabello, no. Tu fe te ha salvado porque creyó que la paz no estaba en el grupo, en la pertenencia, sino que estaba en el Señor, en Jesús. Hermanos, estamos esperando la venida de Jesucristo. Sí, de Jesucristo, pero no era lo que me refería. Estamos esperando a la luz. Estamos en este tiempo de espera precioso, hermoso. ¿Qué tanto significa para nosotros? Es que se celebra, es que es lo que hay en estos días. O estamos acercándonos paso a paso hacia la celebración de la Navidad, realmente reconociendo delante del Señor que somos rebeldes, que hemos pecado. La semana pasada encendimos la velita del amor. Podemos mejorar el sistema, ¿verdad? Para la dama encargada allá atrás. Hay unos de piquito muy bonitos. La semana pasada encendimos la vela del amor. El amor, porque fue por amor que Dios dio a su Hijo, para que todo en el que Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, al finalizar un año tan chueco como este, yo estoy seguro que usted como yo lo que le pide al Señor es paz. Es paz. La paz que nos deje dormir tranquilos. La paz que no es como la que el mundo la da, sino que es la que el Señor da. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que nos permite estar tranquilos con el pedacito de salchichón en la refri, porque no hay lomito, no tocó langosta esta Navidad, pero el Señor nos ha provisto y ha sido el que nos ha llenado de tantas bendiciones. Esa paz que la mujer quería, que andaba buscando, la mujer pecadora la encontró en
creer en Jesús. Esa paz no la encontró el fariseo en cumplir, simplemente cumplir lo que me toca hacer, cumplir, juzgar. Yo soy muy bueno, yo voy a la iglesia, me alisto todas las mañanas y de los domingos y me voy para allá bien peinadito. Él no encontró la paz. Nosotros estamos a la espera de la paz, contando los momentos para poder encontrarnos con la celebración de la Navidad. Yo creo que le hice un hueco nuevo. El amor se nos apagó. Ya volvió el amor. Yo quiero que nos vayamos, hermanos, pensando, ¿qué nos falta? ¿Qué tan cómodo es el sillón? ¿Qué nos falta? ¿Por qué nos está sucediendo que facilito con cualquier brisita se nos menea? ¿Por qué cualquier cosa nos quita la paz? Si el Señor es el que nos da la paz. Y si nosotros estamos confiados en el Señor, en el mismo Señor que nos dio todas las promesas, ¿por qué? ¿Por qué se nos espanta la paz tan fácilmente? ¿Por qué si aquí nos vemos tan lindos? ¿Por qué si el like que damos en las conexiones se ve tan corrompo? Yo quisiera que nos vayamos para la casa pensando, ¿a cuál de los personajes debemos parecernos más? Hagamos la listita, hagamos el repaso. Piense en su prima, hermana, el vecino, el compañero de trabajo, que mira, ese carajo sí cree que está muy bien, él cree que está muy bien, ella dice que no, que ella está muy bien, que ella con Dios muy bien y que todo bien, pero le falta porque se parece a Simón. Revisémonos bien, a ver si nosotros tenemos que hacer ajustes. El Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha dado todas sus promesas. Todas y cada una de ellas nos pertenecen a nosotros. Vamos a ponernos en pie para tener una oración, para quedar despedidos. Al final, ya saben, cuando van de salida le tiran besitos al pastor, así de larguito, él está ya para despedirnos. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has traído delante una mañana preciosa, en la cual hemos podido compartir, darte gracias, y en la cual hemos puesto en remojo, Señor y Dios, ¿dónde estamos? ¿En cuál de los grupos estamos calzando más? ¿Y en cuál de los dos quisiéramos estar, Señor y Dios? Padre, si hasta el día de hoy nos hemos equivocado y hemos estado cómodamente sentados en el sillón de la religión, Padre, si hasta el día de hoy hemos estado equivocadamente juzgando a los que no son tan buenos como creemos que somos nosotros, Padre, si hasta el día de hoy no he podido ni he querido hablar, evangelizar, llevar tu palabra, porque la guardo para mí, porque el versiculito me nutre a mí, porque yo estoy en comunión contigo, por todas estas cosas, perdónanos, Señor, perdónanos, porque tú nos has llamado a ser sal, a ser luz, nos has llamado a ser mejores, nos has llamado a adorarte de todo corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Padre, hoy queremos salir renovados. Toca nuestro corazón, que podamos ser mejores hombres y mujeres, hijos tuyos, que podamos salir en esta mañana dando pasos firmes, acercarnos cada vez más a ti. En nombre de tu Hijo Santísimo te damos gracias por todo. Te pedimos, Señor, que esta semana sea fructífera, que protejas el ir y venir de todos los que vamos en la calle, que protejas la salud de todos nuestros enfermos, que en nuestra mesa siempre abunden las bendiciones, la conversación, la alabanza para contigo y también el alimento que necesitamos, Señor Dios. Pero que el entorno de nuestra mesa sea lleno de bendiciones porque tú estás en nuestros labios. Por eso es que queremos estar juntos en familia. Que el Señor los bendiga, hermanos, que Dios los lleve con bien a sus hogares y nos vemos el mañana a las 8 de la noche para tener un ratito de oración. Dios los bendiga.